Vamos a hablar del artículo 110 del Código de Comercio. Estoy compartiendo pantalla. Sí, señor. ¿Ya les aparece? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, ¿quién me ayuda con el encabezado y el numeral 1? Artículo 110. Requisitos para la constitución de una sociedad. La sociedad comercial se constituirá por escritura pública en la cual se expresa, primero, el nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes. Con el nombre de las personas naturales deberá indicarse su nacionalidad y documento de identificación legal. Con el nombre de las personas jurídicas, la ley decretó o escritura de que se deriva su existencia. Ok. Bueno, entonces, en el documento de constitución de la sociedad, o también conocido como los estatutos, es decir, como esas reglas de juego que va a tener la sociedad, ese documento debe contener un mínimo de información, ¿sí? Unos requisitos mínimos, por decirlo de alguna forma. Y es lo que aquí nos trae el artículo 110. Entonces, miremos que, en primer lugar, el artículo 110 dice que debemos mencionar los socios, es decir, esas personas que están convocándose en esa reunión con la intención de crear la sociedad. Entonces debe mencionarse cada una de esas personas. Si son personas naturales, entonces debemos mencionar cuál es su nombre, el nombre de la persona, el número de identificación, que sería la cédula. Permítame un segundo. Decía, entonces, el nombre con el número de identificación, que pues sería el número de la cédula de las personas. Profe, tiene el micrófono apagado. Profe. Sí, es que estaba contestándole a la monitora de la otra clase. Entonces, si se trata de una persona extranjera, ¿qué información voy a colocar como número de identificación? La cédula extranjería. La cédula de extranjería si la persona reside en Colombia. Y si la persona no reside en Colombia, Pasaporte. El pasaporte, ¿no, doctor? pasaporte, exactamente. Entonces debo colocar el nombre de la persona natural y el número de la identificación, sea cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o pasaporte. Los socios, no importa si son extranjeros o si alguno de los socios es extranjero. ¿Por qué? Porque el artículo 633 está hablando del Código Civil, que la persona jurídica es un ente ficticio diferente a quienes la conforman. Entonces aquí no interesa la nacionalidad de las personas para determinar la nacionalidad de la sociedad.
la sociedad va a ser colombiana por el simple hecho de registrarse en Colombia, en cualquier ciudad de Colombia. Solo con ese hecho, tranquila Jessica, para Jessica y para todos, mañana pasaré la lista. Solo con el hecho de que la sociedad sea creada con la legislación colombiana, sea creada en Colombia, la nacionalidad de la sociedad es colombiana. Independientemente si los accionistas son extranjeros. Por eso cuando, hago un paréntesis acá, por eso cuando el año pasado Avianca pedía a Cacao que el gobierno nacional le hiciera un préstamo, muchos ponían el grito en el cielo diciendo que era una sociedad extranjera, lo cual es falso. Avianca, hoy conocemos como Avianca, fue creada en Barranquilla con la ley colombiana en octubre de 1919. Va a tener 102 años. Sigue siendo una sociedad colombiana independientemente de que tenga otras filiales en otros países. Fue creada con la ley colombiana, sigue siendo una sociedad colombiana. Solo por ese simple hecho. No importa si de los accionistas, el accionista mayoritario o uno de los accionistas mayoritarios sea extranjero, la sociedad sigue siendo colombiana, porque es que la nacionalidad se la da, es la ley por la cual se crea y se creó por la ley colombiana y sigue siendo la misma sociedad. Entonces ahí estamos hablando de que la sociedad es colombiana solo por ese hecho, porque el representante legal o los accionistas no son los que van a determinar la nacionalidad. Dime, Lineros. Profesor, si Avianca traslada su domicilio a Panamá y por ese hecho jurídico empieza a tributar en Panamá, sigue siendo una empresa colombiana por la creación en Colombia. Es que Avianca nunca se ha ido de Colombia. No, es un ejemplo. Mientras no se vaya de Colombia, sigue siendo una sociedad colombiana. No importa si abre... Si traslada el domicilio, es la pregunta. No lo traslada porque el domicilio sigue siendo Colombia. Que haga la apertura de una filial allá bajo las reglas de ese país no significa que pierda la nacionalidad colombiana. Es igual. Entonces me expliqué mal. No, Yo creé una compañía en Colombia. No te explicaste mal. Si la sociedad está en Colombia, tiene domicilio en Colombia. No importa en qué ciudad colombiana. Cuando yo hablo de traslado de domicilio es dentro del país. Que yo me registro, como el caso de Avianca, en Barranquilla, la principal se creó en Barranquilla y luego se trasladó a Bogotá. Lo que cambió es que entonces ya no va a estar su domicilio principal en la Cámara de Comercio de Barranquilla, sino en la Cámara de Comercio de Bogotá. Y en Barranquilla queda una sucursal, por poner un ejemplo. Sigue siendo colombiana, así habrá una filial en Panamá o en Costa Rica o en Estados Unidos o en Perú o en Brasil, en cualquiera de otro país, mientras siga existiendo como sociedad en Colombia, sigue siendo una sociedad colombiana. Ahora, otro paseo sería que cierren aquí, cancelen su registro, su matrícula mercantil en Colombia y no operen en Colombia más. Ahí ya dejan de ser una sociedad colombiana. Mientras tengan su domicilio, y el concepto del domicilio no lo pueden ver como una operación matemática, como a veces hay un chiste flojo por ahí que hablan de, que dicen de nosotros los abogados. ¿Cuánto es 2 más 2? Le preguntan a un contador. 4. Y le preguntan al abogado, ¿cuánto es 2 más 2? Y el abogado contesta, ¿cuánto quieres que sea? ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que las situaciones en derecho no son necesariamente de 2 más 2, 4. Pueden tener muchas variables, como en este caso del domicilio. El Código Civil no me restringe el domicilio a un solo lugar. Uno puede tener domicilios diferentes. Y cuando hablamos de domicilio estamos hablando del mismo país. ¿Sí? Entonces, cuando se abren otras sucursales, como lo estaremos viendo durante todo el módulo, cuando se abren otras sedes, se hablan de sucursales o filiales, conservando su misma casa matriz. Pero el hecho de que siga en Colombia, sigue siendo una sociedad colombiana.
Y hay muchas, por poner un ejemplo, Bianca. Terpel. Terpel es una sociedad que fue vendida a unos chilenos, a una gente de Chile. No sé si los nuevos dueños son personas naturales o son unas personas jurídicas. Solo sé que son de nacionalidad chilena. ¿Terpel ha dejado de ser una sociedad colombiana por eso? No ha dejado de ser una sociedad colombiana por eso. Y así hay muchísimos ejemplos. Lo que traía al caso era que la sociedad, el hecho de que se crea bajo la ley colombiana, la creación es lo que le da la nacionalidad. No son los integrantes, no son los socios los que le dan la nacionalidad. Aquí yo he constituido en Bogotá muchísimas empresas con puros socios extranjeros y esas sociedades son colombianas, independientemente de que los accionistas sean extranjeros. Son sociedades colombianas, porque es que la norma está diciendo que simplemente la sociedad es colombiana porque se crea bajo la ley colombiana. Simplemente por ese hecho. No importa la nacionalidad de quienes sean los socios, porque los socios son diferentes a la sociedad que se está creando. Dime, Aguilar. No se te escucha. No, es que oprimí el botón que no era. Doctor, gracias. Con esa pregunta que hace César, me surge la siguiente inquietud, doctor. Si una sociedad cierra en el país de origen, que en este caso es Colombia, y abre en otro país, ¿esa empresa como tal pierde toda antigüedad como de manera legal? Es que en cada país va a ser una empresa de ese país. Te voy a poner un ejemplo con los bancos. BBVA. Yo te digo BBVA, ¿qué te viene a la mente? ¿De dónde es esa sociedad? Creo que es española. 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 Negativo. España. De Vizcaya. Negativo. El BBVA es la sigla del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia, S.A., Sociedad Anónima. Es una sucursal de una sociedad extranjera, pero aquí BBVA es una sociedad completamente diferente al BBVA España. No tiene nada que ver. Son completamente diferentes. ¿Sí? Entonces, el hecho de que se tenga el domicilio aquí significa que la sociedad es colombiana. No se ha ido y pierde antigüedad. Simplemente, si una sociedad se acaba, por la razón que sea, y cierra, hasta ahí llegó la sociedad y murió, ¿cierto? Así como salió hoy en las noticias que en estos días, creo que ayer o antes de ayer y hoy lo vi, que del establecimiento de este almacén en la 14, La 14. que es muy emblemático de Cali, sí, aunque tiene aquí en Bogotá una sucursal. Entonces, independientemente de cuál haya sido la razón o las razones que los lleve a ellos a entrar en liquidación, ya ellos, al disolverse y entrar en liquidación, desaparecen como sociedad. Y hasta que no quede saneado todo lo que deban y se inscriba el acta final de liquidación, esa sociedad va a seguir registrada, va a seguir apareciendo en el registro mercantil. El día que ya ellos registren su acta final de liquidación y quedó inscrita, después de eso, cualquiera puede utilizar ese nombre, porque ya no está, digamos, en vigencia, ¿sí? Entonces, independientemente de que los dueños o los socios de este establecimiento, de esta sociedad propietaria de este establecimiento, cierren en Colombia y vayan y abran rancho aparte en México, en Perú, en otro lado, porque le dieron unas condiciones favorables y tal, no significa que se están trasladando allá. En ese país van a crear o van a ser como una sociedad nueva, de ceros, ¿sí? Entonces no es que cierran de un lado y se van para el otro, como cuando yo como persona natural migro y me vendo todas las cosas que tengo, cojo mis maleticas y me voy para el otro lado y empiezo de cero allá a echar raíz en el otro sitio. No lo miren de esa forma, porque la sociedad va a ser por la ley que los rige en la creación. Fíjense que el grupo EPM, que tiene varias empresas, no solamente aquí en Colombia, también tiene
negocios en Perú, creo que en Ecuador, en Chile, no recuerdo si en Costa Rica, sé que en uno de los países centroamericanos y en Estados Unidos. ¿Cómo hace o cómo esa sociedad participa en cada uno de esos países? Seguramente que van a ese país y crean una sociedad bajo las leyes de ese país y se constituyen una sucursal de la sociedad de acá. Pero va a ser con las reglas de ese país. ¿Sí? Sí quedó claro de pronto, Lineros, la aclaración frente al tema de que Avianca no ha cambiado de domicilio y que puede abrir otras filiales y no significa que dejen de ser colombianas. La cara en el exterior de la aviación comercial colombiana sigue siendo Avianca. Llega un vuelo de Avianca a Madrid, es Colombia. Llega un vuelo de Avianca a Washington, a Londres, a Perú, a Ciudad de México, a Sao Paulo, a Buenos Aires, es Colombia. Es una aerolínea colombiana. No la ven como que el dueño es el señor Efromovich o ahora ya son una sociedad norteamericana. No, Avianca es Colombia. Sigue siendo así. Sí, señor, me queda claro, gracias. Entonces, en el ejercicio que ustedes están haciendo de la constitución de la sociedad, ustedes no solamente van a colocar Pepito Pérez, entonces en la identificación de los socios, Pepito Pérez, cédula, número tal. Van a colocar eso, pero van a colocar toda la información de identificación de esa persona. Entonces van a decir el nombre completo, el número de cédula, el lugar de expedición de la cédula, teléfono, el domicilio, o sea, dónde vive, y correo electrónico de cada uno de los socios. La norma solamente habla que pongan el nombre y la identificación, la cédula, pero para el ejercicio que estamos haciendo, ustedes van a colocar nombre, cédula, dirección del domicilio, el teléfono y el correo electrónico. En la sociedad, los socios pueden ser personas naturales solamente, o pueden ser solo personas jurídicas, o pueden ser personas naturales y personas jurídicas. Si hablo de que uno de los socios sea una persona jurídica, entonces debo decir no solamente la razón social, es decir, cómo se llama la sociedad, o ese socio, perdón, sino que también debo decir el número del NIC, el número de identificación tributaria. ¿Preguntas hasta acá? Profe, qué pena. Yo tengo una pregunta. En el caso de lo que estábamos ahorita, qué pena volverme en el tema de las aerolíneas. El hecho de que una aerolínea, digamos, que no tenga su nacionalidad, así que no sea colombiana, estas aerolíneas, por el simple hecho de ingresar al país y prestar algún tipo de servicio, porque tienen algún requisito o alguna cosa o algún proceso que ellos deban tener aquí en Colombia como inscripción o algo. Claro, por ejemplo, LATAM, que antes se llamaba únicamente LAN, Líneas Aéreas Nacionales de Chile. LATAM compró aquí, por decir, el cupo que tenía Aires, aerolínea de integración regional que tenía su domicilio principal en Ibagué. Entonces, entró de esa forma. Está regulado aquí o está aquí funcionando como que ellos compraron la participación que tenían dentro de esa sociedad Aires, las personas, y cambiaron su razón social a este nombre LATAM, ¿sí? Entonces, están aquí operando en Colombia como una sociedad colombiana en cuanto a que son una sucursal de LATAM Chile. Así lo mismo sucede con Avianca, que tiene una filial en Perú, tiene una en Brasil, tiene una en Costa Rica, en El Salvador. Entonces, así pueden tener en diferentes sitios. Las embarcaciones y las aeronaves tienen bandera.
Si un bebé nace en un vuelo de Avianca, así esté sobre el Océano Atlántico, en pleno vuelo, la nacionalidad de ese niño, ¿cuál va a ser? Colombiana. Va a ser Colombiana. colombiana porque la bandera de la aerolínea es colombiana. Ahora, si en el mismo ejemplo, pongamos, se desplaza una mujer embarazada desde Bogotá hasta Washington y va en American Airlines y llega a tener trabajo de parto durante el vuelo, ¿de dónde va a ser la nacionalidad de ese niño, de ese menor? Colombiana. Va a ser estadounidense porque Sí, American es- Airlines es de bandera Americana. estadounidense, ¿sí? Es de los Estados Unidos. Entonces, así sucede con las embarcaciones también. Por eso, no sé si ustedes sabían, que no dejan embarcar ni en una aeronave, ni en un crucero o en una embarcación, en un barco, a una mujer que tenga más de 6 meses de embarazo, porque en cualquier momento se viene en trabajo de parto. Y lo de la nacionalidad es lo de menos, sino que pone en riesgo la seguridad de la aeronave. Digamos que la aeronave no tiene por qué llevar personal que sepa atender un trabajo de parto, o que qué tal que no haya ningún pasajero que sea médico de atender el parto, ¿sí? Entonces, por ese tipo de situaciones ustedes van a ver que no van a dejar subir a un avión ni a un barco a una mujer que tenga más de 6 meses de embarazo. Y esas reglas en todas partes del mundo. Si tiene su hijo en la embarcación o en la aeronave, la regla es que la nacionalidad es de la bandera que tiene esa aeronave o esa embarcación. Esa es la regla. Entonces, digamos que esa sería una consecuencia. Dime, Elkin. Gracias, doctor. Me quedó una duda con lo que preguntó aquí la compañera Gina frente a, es el derecho, es decir, una aerolínea extranjera necesita operar como tal en un país como Colombia. Es un requisito como tal tener contar como con una sociedad o algo así, es lo que entendí. O Tienen unas simplemente, reglas especiales, una regulación que la tiene la aeronáutica civil como la autoridad encargada del tema, y tienen una cantidad de requisitos. Dentro de la forma como hacen la operación es compran una que ya esté conformada aquí, y lo que hacen es cambiarle la razón social, le cambian el logo. Como hacen los supermercados. ¿Cómo entró Jumbo? Comprando lo que era Carrefour. ¿Cómo quiere ingresar Walmart, que es la más grande del retail a nivel mundial? Walmart, ¿cómo quiere entrar? Están negociando desde hace unos años, pero todavía no se han puesto de acuerdo, comprar Olímpica. Entonces, si finalmente cierran la operación, ustedes van a ver que cambian el nombre del chuzo, ya no se llama Olímpica, sino va a ser Walmart. Y entonces es una forma como ingresan en determinados sectores. ¿Ok? Dime, Jesús. bueno, pues, Doctor, buenas noches. Buenas noches para todos. Doctor, una pregunta. El ejemplo que usted puso de la aerolínea y los barcos, ¿qué tipo de derecho es? ¿Comercial internacional o en dónde está estipulado esa norma? Eso es derecho internacional privado. ¿Cómo se habla de la nacionalidad? La nacionalidad está en el Código Civil y hay unas normas especiales que hablan sobre cómo se adquiere la nacionalidad, por ejemplo, en Colombia, ¿sí? Pero hay unas normas que son de carácter internacional, como estas que menciono, que son de derecho internacional público. Hay convenciones como la Convención o el Estatuto de Roma, está la Convención de Viena,
de 1980 que habla sobre compraventa internacional de mercadería y establece unas reglas a nivel mundial. Y luego, pues ya cada país, digamos, esos tratados que suscribe, luego se ratifican internamente a través de una ley. Como el caso de la 1996. La 1996 de 2019, donde se eliminó la figura de la interdicción, es una ley donde se está dando cumplimiento a ese tratado suscrito por el Estado colombiano, donde se comprometió a tener dentro del tratamiento de las personas con discapacidad unas condiciones normativas. Y eso pues se desarrolló en esa ley puntual. Entonces así sucede con este tema frente a la nacionalidad. Me imagino que ustedes vieron en Derecho Civil cuando hablaron de la nacionalidad, de cómo se adquiere la nacionalidad, de las teorías que hay sobre la nacionalidad, que el jus sanguinis, el jus soli, y aquí en Colombia aplica es el jus sanguinis. Se adquiere la nacionalidad por consanguinidad, no por el hecho de nacer en el territorio. La mayoría de los países occidentales aplican esa teoría. Por eso muchas veces ustedes ven, o no sé si han escuchado, que a veces se van las centroamericanas, especialmente muchas hispanas, a los Estados Unidos, tienen hijos allá, pensando que solo por el hecho de que nazcan allá ya van a tener derecho a la nacionalidad. Profe, Dime. pero en ese orden de ideas, en el artículo 96 que habla del ius soli, ahí dice que que se tiene el derecho al suelo, pero de la misma manera, si nace en espacio aéreo, también tiene el mismo derecho. Por eso, pero o sea, por la eso bandera. es la Constitución de Colombia. Digamos un ejemplo, va un avión en American Airlines, una aerolínea estadounidense, digamos, va a Ecuador, va a Perú, va a Brasil, pero está sobrevolando vuelo colombiano, la persona podría ejercer la nacionalidad colombiana, No. porque la Constitución aquí lo Te voy a permite. poner, no, esa es una interpretación equivocada. Te voy a poner un ejemplo con un político. Enrique Peñalosa. Enrique Peñalosa nació en New York o en Washington. No, dicho, nació, no recuerdo ahorita en qué ciudad de los Estados Unidos, pero nació en los Estados Unidos. Nadie pone en discusión la nacionalidad colombiana de Enrique Peñalosa, ¿cierto? No sé si ustedes habían escuchado eso. ¿Y por qué nadie pone en duda la nacionalidad? Porque los padres de él son colombianos. Además de que estaban cumpliendo una función diplomática, una función consular en los Estados Unidos cuando él nació. Pero ahí la nacionalidad colombiana la adquirió por el hecho de que los padres eran colombianos. Y no importa si nació en New York, o nació en Washington, o en otra ciudad de los Estados Unidos. Y nadie pone en duda eso. Cosa diferente que pasaba con esta gente, esta cantidad de migrantes que vinieron de Venezuela para acá, que muchos tuvieron hijos y entonces, bueno, no tienen derecho a la nacionalidad colombiana así hayan nacido en territorio colombiano. Y entonces, según la ley venezolana, tampoco tienen nacionalidad venezolana porque allá aplica la teoría del jus soli. Entonces, allá en Venezuela adquieren la nacionalidad por nacer allá, ¿sí? Aquí es por la sangre, por la consanguinidad. Entonces, ¿qué pasaba con estos niños? Como 20.000. Eran apátridas, no tenían ninguna patria, porque no eran ni venezolanos, porque no nacieron en territorio venezolano, ni tampoco eran colombianos, porque la teoría que aplica en Colombia, la ley colombiana, dice que se adquiere la nacionalidad por consanguinidad. Ahora, que de pronto ustedes no sabían, que eso lo debieron ver en primer semestre en Derecho Civil General y Persona, que ustedes tienen la nacionalidad colombiana no por haber nacido en territorio colombiano, tienen la nacionalidad colombiana porque sus padres son colombianos, cualquiera de los dos. Entonces, por eso uno no pone en duda porque, mi papá es colombiano. Sí, mi papá nació aquí, pero es que yo soy colombiano no porque mi papá nació aquí, no porque yo nací aquí, sino porque mi papá es colombiano.
Entonces, de pronto no nos sentamos a analizar en detalle esa situación. Bueno, sigamos con el numeral 2. ¿Quién me ayuda con el numeral 2? Dos, doctor. Segundo, la clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma, formado como se dispone en relación con cada uno de los tipos de sociedad que regula este código. Entonces, en el documento de constitución debe decirse el nombre. ¿Qué nombre tiene la sociedad? La razón social. ¿Cuál va a ser la razón social y el tipo de sociedad? Aquí yo digo que hay que colocar el nombre y el apellido. Por ejemplo, Aguilar, ya le tienes nombre a tu sociedad, a la que estás creando. El solo nombre, doctor. Ajá, ¿cómo se llama? Pues digamos que es servicios y consultorías, pero pues estamos con el nombre porque es algo que he venido trabajando ahí, Aguilar. Bueno, ya vamos a ver si puedes usar ese SAS, nombre. obviamente. Vamos a ver. ¿Ya les aparece? No, señor. Sí, sí, señor Ruiz. Ahora sí, doctor. Otra vez, repíteme, ¿cómo es el nombre que le vas a colocar? Servicios y consultorías. Esta es la página del RUES que hay que revisar que exista o que no exista ninguna sociedad con ese nombre. Malas noticias, está registrado en Cali, en Valledupar, en Villavicencio, en Gigante Huila, en Ibagué. Entonces no puedes utilizar servicios y consultoría, o al menos que le colocaras otra palabra. Sí, doctor, le falta una palabra. Ah, pero él dijo servicio y consultoría. Aguilar. Pero en Villavicencio hay una Aguilar SAS. Sí, ahí hay una registrada en Villavicencio. Pero como SAS, faltaría No ver importa. qué tipo de corporación va. No de importa, corporación, no importa el qué tipo de sociedad. No importa. No puedo usar ese nombre. Porque aquí es por el nombre, no es por el tipo de sociedad. Te toca usar otro nombre. A ver, ¿quién me da otro nombre para que miremos aquí de ejemplo? Doctor, una pregunta, pero cuando va el nombre completo de la compañía, por ejemplo, el de Elkin, entonces dice Servicio de Consultorías Aguilar SAS o LTDA, eso no hace cambio para que ya quede adjudicada, porque si acá la de allá está como No, SAS y si la de Elkin va a ser LTDA. No, porque la razón social es Servicio y Consultorías Aguilar. El apellido sería el tipo de sociedad, o sea, SAS. Pero es que no puede repetirse la razón social, no puede repetirse el nombre. La homonimia llega hasta ya le entendí, hasta el apellido, sí, a lo que usted llama el apellido. Exacto, independientemente si de lo que yo digo el apellido, o sea, me refiero al apellido del tipo de sociedad, independientemente del tipo de sociedad, lo que la norma dice es que no puede estar el mismo nombre, que no puede estar registrado el nombre. ¿Quién me da otro ejemplo? Que consultemos aquí en línea. Yo, profe. Si está o no está registrado. Profe, ponga SIJ Soluciones Integrales. ¿S? Sí, Deletréame. S Ajá. y J Soluciones Integrales. O sea, la I mayúscula, S y J. Por eso, así como está S. No, la S Y, es perdón. la iglesia. No, Y. Ah, la Y. Ajá. Ese no está Eso. registrado, entonces sí lo puedes usar.
O sea, Ah, tiene que ok. aparecer texto. La consulta por nombre no ha retomado resultados, no ha retornado resultados. Entonces, significa que está disponible. Ok. Entonces, por ejemplo, a Aguilar le Doctor, tocaría... esto es con el fin de evitar la homofilia, ¿sí? Sí, digamos que, vamos a ver así que le pusiera Aguilar Abogados Asociados. A ver si está registrada. También está registrada. Aguilar y Guerrero. Bueno, yo creo que sí podrías usar este, en caso de que quisieras, ¿no? Porque utilizaría solo una palabra, Aguilar. Porque las otras está Aguilar Támara Torregrosa y el otro Aguilar Guerrero. Entonces, en el ejercicio que están haciendo, tienen que revisar aquí el RUES. Voy nuevamente a cargar la página para que vean cómo llegué ahí. Bueno, aquí donde dice realice su consulta empresarial o social. Bueno, ¿quién más? ¿O está levantando la mano para? Para una pregunta, doctor. Dime. Frente a ese tema, tuve una experiencia hace cerca de unos 11 años con la creación de una empresa y recuerdo que en su momento en Cámara de Comercio no dejaron poner el nombre a la empresa aun cuando la homonimia no existía y era particularmente la empresa la queríamos llamar Saico, ¿sí? Pero no como Saico y así, pero no con la Y, sino con la I latina. No dejaron. No, pero entonces en su momento, pues igual, hace 11 años no tenía de pronto el tema Bueno, de tan pronto porque... aterrizado, pero nos dijeron no. Y yo decía, ¿pero por qué? Si la quiero llamar así. A la final tocó agregarle una letra al final. Y lo que decían era que se confundía con Saico y así, pero se confundía, pero no existía una empresa que se llamara Saico como la queríamos llamar en su momento. ¿Existe Sí, alguna pero reglamentación al respecto? de pronto porque ahí, además de, ahí era homófona, ¿sí? Que suena igual. Entonces, aun cuando Saico como tal, como organización, es civil, pues Saico sí, digamos, sonaría exactamente igual. Entonces, al escuchar a la persona no sabría si es con I latina o con Y. Entonces, ese seguramente que era el argumento de la Cámara de Comercio. Pero ahí la pregunta es, doctor, ¿eso está reglamentado como tal o Claro, es está en de el Código de pronto... Comercio. Sí. O sea, o sea, cuando habla de la homófona, del que suene igual, también está tal expreso. O esa restricción como tal. De pronto la homonimia por nombre sí Lo está. tomarían de pronto no tanto porque fuera homófona, o que fuera homófona, sino por la homonimia. Porque Saico sí debe estar registrado como entidad. No, sí, pero es que no se escribía igual, de hecho. ¿Sí? Era con la I latina como la queríamos crear y no fue posible, ¿sí? Entonces, la pregunta era esa, pues hoy día digo yo, bueno, si yo quiero crear mi empresa o mi sociedad como yo la considero, obviamente respetando todas las reglamentaciones, el que suene igual a otra empresa me limita, ese es el tema, y si lo limita existe ese sustento donde me digan, no por esto, por esto, por esto. Claro, está la prohibición de utilizar nombres que ya están registrados. Está como en el artículo 33 más o menos. Profe, lo escuché lejísimos. ¿Me escuchan bien?
Sí, ya un poquito mejor, pero sí bajito. Muy bajito. Bueno, sigamos entonces. Y los que no No, tienen doctor, se ¿me fue. escuchan? Lejos, muy lejos, muy bajito. ¿Mejoró? Un poquito, pero muy poquito. Bueno, sigamos con el numeral, con el 110. No, doctor, no se te escucha. Se escuchó que sigamos con el 110, pero no más. Sí, sí, hasta ahí había dicho. No, pero es que es muy defectuoso el sonido, no se escucha nada. Sí, profe, es que tiene como un sonido en su equipo, yo creo, porque se escucha como una falla. Acuérdense que está quedando grabada y después pueden escuchar la grabación. No, se lo escucha muy, muy lejos. Bueno, miremos entonces, sigamos con el numeral El tercero. 3. ¿Quién me ayuda con el 3? Le ayudo, profe. El domicilio de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en el mismo acto de constitución. Ok, ¿cuál va a ser el domicilio? Donde se registra la empresa, ¿no? ¿El principal? El domicilio va a ser El el lugar lugar donde va a donde va a funcionar, estar la profe. sociedad. No solamente, entonces la sociedad va a decir, bueno, el domicilio será en la carrera séptima número 13, carrera 13 número 3599, sino que va a mencionarse de qué ciudad. Entonces, Toro va a colocar que es su sociedad, el domicilio es carrera 13 número 3599 de la ciudad de Bogotá. Pero la sociedad también puede, en ese momento de crearse, si los socios lo estiman conveniente, no solo crear una, sino diferentes sedes. Entonces se hablaría ahí del domicilio de la sociedad y las sucursales que tendría la misma. Y hablamos de sucursales que vayan a estar, por ejemplo, en la misma jurisdicción de la Cámara de Comercio o incluso en otras cámaras de comercio. ¿Ok? Entonces, se colocaría el domicilio de las sociedades carrera 13, número 3599 y tendrá como sucursal carrera séptima, número 3585. Entonces, pueden establecerlo de esa forma. Mínimo, hay que colocar un domicilio. Mínimo, una dirección. Ahora, si tiene diferentes direcciones porque tiene sucursales, se va a establecer dónde recibe las notificaciones judiciales. ¿Preguntas hasta acá? Profesor, pero siempre tiene que ir, digamos, una dirección física, digamos Sí. que se puede un correo electrónico, digamos, para las notificaciones y en el caso de que sea, digamos, en el área rural, ¿se puede colocar, digamos, una vereda o no? Siempre van ambas, tanto la dirección física, ¿sí? Como el correo electrónico. Siempre. Hay que colocar ambas. Pero no se puede obviar la dirección física. De pronto ustedes pensarán, bueno, pongamos un ejemplo, Mercado Libre o Linio o esas plataformas que normalmente ustedes la ven es por la web y de pronto piensan que no tienen oficinas.
Van a la Cámara de Comercio y piden un certificado de existencia y representación legal de Mercado Libre, les va a aparecer cuál es la dirección registrada de ellos en la Cámara de Comercio de Bogotá. Y lo mismo, por ejemplo, con Linio y con esas páginas que uno piensa que solo tienen, digamos, virtualidad. Que esa sea una forma de ellos hacer publicidad, digamos que sea como que la mayor estrategia publicitaria de ellos, no significa que no tengan dirección física. Es obligatorio que tengan el domicilio. Y en el área rural se puede colocar Igual, dirección de... tienen que tener dirección. Tienen que tener dirección porque rural, cuando te refieres a rural, vas a decir municipio tal, vereda tal, finca tal. Eso es una dirección. ¿Sí? Ahora, que sea fácil llegar, ya eso es otra película, pero es identificable. ¿Sí? Siempre hay que tener una dirección. Siempre. ¿Alguna otra duda? Buenas noches, doctor. Habla con el señor Miller Camacho. Es que yo no he entendido bien. Tenemos que ir a la Cámara de Comercio individual y pedir este documento verde, llenarlo de socios y enviárselo a usted. ¿Para qué fecha es? Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. El formulario va con una información que se debe diligenciar, la cual iremos viendo aquí en la clase. Pero el documento de constitución, como dice ahí el encabezado del 110, cuando la sociedad se crea, dice, la sociedad comercial se constituirá por escritura pública en la cual se expresará. O sea, aquí estamos hablando de un documento diferente al formulario de la Cámara de Comercio. Es un documento diferente. ¿Cómo se llama? Documento de constitución de la sociedad o estatutos. Pero este documento no te lo da la Cámara, ni te van a dar un formato. Este documento lo van a hacer ustedes con esta información que estamos viendo, que es la que estamos trabajando hoy y seguiremos trabajando mañana y verán mañana un modelo de acta. Se hace bajo artículos. Cada situación de esa es un artículo. Me devuelvo un poquito en el nombre, se me pasó mencionar algo en el nombre. Y es, la sociedad puede tener razón social únicamente. O puede tener razón social y nombre comercial. O puede tener razón social y sigla. O puede tener razón social, nombre comercial y sigla. ¿Cuál es la razón social? La razón social, como ya lo habíamos dicho, es el nombre de pila. El nombre comercial es aquel como la sociedad quiere que sea recordada. Cuando hablamos de nombre comercial, puede ser varias palabras. Y la sigla es una sola palabra que es la abreviatura de la razón social. Si yo les digo a ustedes, Avianca, sería razón social, nombre comercial o sigla. Nombre comercial. Nombre comercial, profe. Es la sigla. La sigla, porque la razón social es Aerovías del Continente Americano. Avianca es la sigla. Entonces la sigla es una abreviatura en una sola palabra de la razón social. Mientras que si yo les digo a ustedes Almacenes Éxito, ustedes identifican el establecimiento, ¿cierto? Almacenes Éxito. Pero Almacenes Éxito es el nombre comercial, es como la sociedad quiere que la recuerden, que la identifiquen. Pero la razón social es Grupo Casino. ¿Sí? Es diferente. No necesariamente debe haber relación entre la razón social y el nombre comercial. Ahora, no es obligación que la sociedad tenga, nombre comercial y sigla.
La obligación es que debe tener mínimo razón social. Pero si los socios, al momento de establecer la sociedad, dicen, bueno, vamos a colocar razón social, la establecen en un artículo. Entonces, por ejemplo, artículo 2, razón social. La sociedad tendrá como razón social tal, tal, tal. ¿Quieren colocar nombre comercial? Entonces lo colocan en otro artículo. La sociedad tendrá como nombre comercial y colocarán ahí el nombre comercial que quieren. Si quieren sigla, en otro artículo. La sociedad tendrá como sigla tal. Deben ir en diferentes artículos. No es que ustedes van a decir, hay economía procesal, entonces en un solo artículo están por las tres situaciones. No. Coloco en cada situación en un artículo. En un artículo coloco la razón social, en otro el nombre comercial y en otro la sigla. No es obligatorio que ustedes para el ejercicio que van a hacer coloquen nombre comercial y sigla. Ahora, si vamos a colocar nombre comercial o sigla, debe consultarse en el RUES, que tampoco esté registrado. ¿Ok? Ahora sí, ahora la pregunta. Dime, Denison Arley. No, profe, qué pena, era con lo del tema del uso li. Dayana. Doctor, hacer una preguntita. Y digamos, bueno, uno registra obviamente siempre como que la razón social ante Cámara de Comercio y eso. Pero, ¿cómo se hace para registrar uno o ante qué ente se hace ya lo de las siglas o lo del nombre comercial? Igual debe estar registrado. Igual se registra en la Cámara. En la Cámara de Comercio va a registrarse el documento, este documento que estamos hablando, que se llama el documento de constitución de la sociedad, conocido también como los estatutos. Este documento, en ese documento donde queda la razón social, donde queda si quieren colocar nombre comercial y si quieren colocar sigla. De pronto estás confundiendo estos términos de nombre comercial o sigla con el registro de marcas, que eso es otra cosa. Cuando ya quieren hacer un logo o una marca, ¿es a eso lo que te refieres? Bueno, sí, pero pensé que también era lo mismo. No, pensé el más registro, como el registro marcario se hace ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Ok. Pero no puedo registrar. Te toca cerrar el micrófono cuando no está hablando para que no tengas la retroalimentación. Para poder ir a registrar la marca en la superintendencia, primero tiene que estar registrado en la Cámara de Comercio, porque uno de los requisitos es llevar el certificado de existencia y representación legal. ¿Cómo voy a demostrar que la sociedad existe? O que está registrado este nombre para la sociedad, este nombre comercial o esta sigla. Con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio. Entonces, primero tengo que registrarme en la Cámara de Comercio para poder existir y ahí sí, posteriormente, ir a registrar el logo o la marca en la superintendencia. Eso sería un acto posterior. Dime, Gustavo. Profe, bueno, pues tenía la duda de que, digamos, al buscar por NIT va a salir tanto el logo como la marca y la sigla asociadas a esa sociedad, o eso es diferente, profe. Pero tú, ¿por qué vas a consultar por NIC si tú se supone que tú estás creando una empresa que no está registrada y no te va a aparecer con ningún número de NIC porque no existe? No, bueno, es decir, se le asigna el mismo NIT para las, digamos, en este caso a la No, es que no sociedad vas se a está... ponerle NIC, no vas a ponerle NIC porque el NIC lo coloca la DIAN cuando designa el NIC, después de que se registró. Cuando se llevó el documento a la Cámara de Comercio,
es después de eso cuando la DIAN le asigna el número del NIC. Ahora, que hay un convenio entre la Cámara de Comercio y la DIAN, y en muchos casos de una vez cuando tú hiciste el registro, esperas como 3 días, como después de 3 días ya internamente ellos hicieron la gestión con la DIAN y te aparece la asignación del NIC. Pero eso no es obligatorio. Pongamos el ejemplo, no te aparece. Sacas el certificado, te registraste hoy, sacas el certificado mañana y vas a la DIAN para que la DIAN te asigne el NIC. Para que la DIAN te asigne el NIC, tienes que llevar el certificado de la Cámara de Comercio. Y ellos te asignan el NIC. Eso es un acto posterior. O sea, cuando ya tú vas para que te asignen el NIC, ya está registrado. Pero como aquí estamos haciendo la fase anterior, la fase previa, no vas a colocarle ningún número de NIC. Ah, ok, profe, muchas gracias. Dime, Garzón. No, profe. Pues respecto a lo que decía el compañero ahorita, en cuanto al trabajo, sí es como no lo está diciendo el doctor, pero si la pregunta fuera en una empresa que ya estuviera constituida, pues obviamente, perdón, quito la palabra obviamente, pues en ese caso sí sería con el número de NIT toda la identificación que le está buscando, es decir, uno digita el número de NIT y le va a aparecer razón social y le va a aparecer No, porque tipo de tú estás sociedad. creando una sociedad. Si tú la estás creando, no existe. No, por eso estoy diciendo, si ya está creada, es decir, buscar cualquiera de mis empresas, te va a aparecer toda la información de mi empresa, el nombre comercial. Pero es que yo no le estoy poniendo que busquen así porque esa no es la idea. La idea es que ustedes hacen el documento y están creando de ceros algo que no existe. No, por eso repito, Doc, en cuanto al ejercicio aquí, pero en cuanto a lo que el compañero decía, es decir, si nosotros queremos buscar en este caso una que ya esté constituida, no es la que le vamos a presentar, sino una que ya esté hecha. Si queremos buscar información de la Universitaria de Colombia, con el NIT de la Universitaria de No te va a Colombia sí voy a aparecer tener porque no es acceso a... sociedad. No tiene la calidad. Sí, correcto. Sí, tiene toda la razón. Superficies de Colombia, para que lo mande a macro. Supermayorista. Con el NIC de supermayorista sí te va a aparecer. Solo pones el NIC y te va a aparecer supermayorista SAS, el NIC, Pero eso es comercial diferente, que es eso es macro. consultar cuando ya está registrado. Y aquí la idea es que ustedes consulten es el nombre que ustedes están pensando poner, que ese nombre no esté usado, no esté registrado. Es diferente. Porque cuando ustedes los contraten como abogados, como futuros abogados, que ustedes ya puedan empezar a digamos, asesorar, como creando una empresa, ustedes tienen que partir de cero. Entonces ustedes lo que van a hacer es consultar ahí en el RUES, como dice, digitar el nombre que la persona quiere colocar y decirle, mira, ese nombre ya está registrado, no lo puedes usar. O mira, que no está registrado, sí podemos usarlo. Esa es la finalidad. No es consultar lo que ya esté registrado. Eso lo puede hacer cualquiera sin pasar por una facultad de Derecho. La idea aquí es aprender a crearla desde ceros. Todo lo que tienen que tener en cuenta para crearla desde cero. ¿Ok? Entonces, quedó claro la diferencia entre nombre comercial, sigla y razón social, que son 3 conceptos diferentes, y yo puedo colocar solo razón social, si yo quiero, pero yo puedo colocar razón social y nombre comercial. Si yo quiero, puedo colocar razón social y sigla. Lo que yo no puedo hacer es solo colocar nombre comercial y sigla, o colocar solo la sigla. Eso es lo que yo no puedo hacer. Siempre debe crearse mínimo la razón social, por lo que dice ahí el numeral 2 del 110. Mínimo la razón social. Dime, Dayana. Doctor, y para poder colocar, digamos, bueno, ese nombre comercial o esa sigla junto con la razón social, ¿eso se hace desde el inicio? O cuando, un ejemplo, tú ya tienes creada una razón social, ¿se le puede adicionar como tal ese nombre comercial o esa sigla? De las dos formas. Tú puedes hacerlo solamente con la razón social al momento de constituirse.
y después más adelante hacen una reforma a los estatutos, a este documento, y le incluyen el nombre comercial o la sigla, de cualquiera de las dos formas. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Dime, Pedro Giovanni. Profe, buenas noches. Por una inquietud, en algún momento, bueno, escuché a alguien hablar del término denominación social. ¿Esto hace referencia a la misma razón social o cuál es la...? Sí, es la misma razón social. Ah, ok, gracias. Bueno, ahora vamos con el numeral 4, el objeto social. ¿Quién me ayuda leyendo el numeral 4? El objeto social. Esto es la empresa o negocio de la sociedad, haciendo una enunciación clara y completa de las actividades principales. Será ineficaz la estipulación en virtud de la cual el objeto social se extienda a actividades enunciadas en forma indeterminada o que no tenga una relación directa con aquel. Ok, entonces, ¿cuál es el objeto social? Esas actividades, ¿cierto? Que dijo la sociedad que iba a realizar. ¿Cuántas actividades debe colocar la sociedad en su objeto social? ¿Cuántas actividades mínimo? ¿No hay un número límite? Mínimo una. Exacto, mínimo una. Debe por lo menos una actividad. ¿Y cuántas actividades máximo puede colocar? Todas las que realmente vaya a realizar. No tiene límites. Tengan relación, ¿no? No tiene límites en el máximo. Doctor, disculpe. Profe, pero la relación... Dime. Perdón. Digamos. Dale, Miguel. La pregunta mira era cortica. Dijo un compañero que tengan relación, pero si no estoy mal, escuché que su merced decía que la empresa podía poner lo que quisiera, ¿sí? Y ahí Claro. ponía el ejemplo, por ejemplo, una empresa que tuviera, quisiera zapatos, pero se ganó una licitación en construcción, un ejemplo. Entonces no tiene que tener relación, puede colocar lo que quiera. O Así me corrige, es. profe. Así es. La norma lo dice, pero en la vida práctica eso no sucede. Ustedes miran, hay sociedades que tienen dentro de su objeto social actividades que no tienen nada que ver entre sí. No tienen ninguna relación entre esas actividades. Y más aún con la entrada en vigencia de la SAS, donde pueden desarrollar cualquier actividad lícita, cualquier actividad que la ley no prohíba. Entonces, está en el papel, pero en la vida práctica eso no, por lo menos yo no he visto que en una Cámara de Comercio le devuelvan la inscripción del documento de constitución porque coloque 4 actividades y de las 4 ninguna se relaciona entre sí. Yo no he visto todavía la primera devolución de eso. Por eso. Entonces eso es como previendo a futuro. No, simplemente que la lógica del legislador, la lógica que yo quizá analizo del legislador es que si la sociedad dijo que iba a dedicarse a fabricar zapatos, pues pudiera tener varias actividades relacionadas con el calzado. Por ejemplo, con la fabricación, con la comercialización, ¿sí? Con la, digamos, remodelación de calzado, qué sé yo, ¿sí? O sea, como que diferentes cosas que guardaran relación entre sí. Ese era el sentido del legislador, pero ustedes van y miran en las cámaras de comercio, sacan certificados y
Las sociedades tienen muchas actividades dentro de su objeto que no guardan relación entre sí. Dime, Jesús Martín. Doctor, disculpe, pues bueno, estoy un poco confundido, pero sí quiero, por favor, me aclare. En lo que yo acabo de hacer lectura, ¿ese punto le aplica a todo tipo de sociedades? Sí. Aquí lo que estamos viendo, el 110 es para todas las sociedades. Aplica para todas. Ok, listo. Y la segunda, pues, no sé, doctor, corríjame si me equivoco. Pues nosotros lo vi muy de cerca un caso, o varios casos el año pasado, al inicio de la emergencia sanitaria que decretó el gobierno en cuanto a los recursos de COVID, ¿sí? Tengo entendido que Contraloría sacó unos eventos o unos hallazgos en donde al parecer algunas sociedades o se crearon algunas sociedades donde su objeto pues no tenían relación directa con el tipo de material a contratar, ¿sí? Pues se vio muy seguido y salieron varios ejemplos donde varias gobernaciones, alcaldías, empresas del Estado contratando con este tipo Yo no creo que haya sido sociedades. por eso. Yo creo que se pegarían es por la falta de experiencia, porque no tuvieran una experiencia sobre la actividad a ejecutar en el contrato, pero no por el tipo de sociedad, no por la actividad, No, por el objeto, de porque pronto no me dicen. las SAS, yo te entiendo, eso es amarillismo que muestra la prensa, como yo lo decía en clases pasadas. Ok. Porque cuando tú te vas a la Es- 1258, las SAS, que son las que abundan, yo me atrevería a decir que más del 95% de las sociedades que se han creado en Colombia en los últimos 10 años son SAS, sociedades por acciones simplificadas. O sea, eso es lo más común. Tú vas como estudiante a la Cámara de Comercio a preguntarle a un asesor jurídico que te dé información y te va a vender bondades de la SAS y te va a decir lo que debe llevar la SAS en su documento de constitución y todo eso, porque es lo que más se está creando. Entonces, yo no creo que la Contraloría, siendo un ente y teniendo abogados, salgan con ese tipo de argumentación, porque cualquier abogado, por muy neófito que sea, por muy recién egresado, le tumba esa teoría. Seguramente que se habrán pegado en sus investigaciones o habrán tenido en cuenta más es la experiencia que tuviera esa sociedad en la ejecución de ese tipo de actividades, ¿sí? Más no porque fueran creadas con un objeto para una cosa y diferente a la que estaban contratando. Porque es que con la irrupción de las SAS digamos, en las sociedades colombianas, con el hecho de que llegaran las SAS, se cambió ese esquema. Y por eso yo lo decía en clase pasada. El objeto social es lo que le determina la capacidad. Esa es la regla general, pero la excepción es la SAS y resulta que la excepción se volvió más común de lo que ustedes creen. Entonces, una cosa es eso y otra cosa es que de pronto esas entidades de vigilancia, de fiscalización, digan, están contratando con empresas que acaban de crearse, donde no tienen una trayectoria, donde no tienen una experiencia previa para realizar este contrato. Eso es otra cosa. ¿Cómo se da la experiencia? La experiencia se da desde el momento de la creación de la sociedad. Igualito que el abogado. ¿Desde cuándo el abogado adquiere experiencia? Desde la fecha que se gradúa, desde el momento que obtiene el diploma, el título de abogado. De ahí hacia futuro. Solo con el hecho del grado. No sirve si ese abogado antes del grado tuvo una experiencia laboral en oficinas de abogados. Eso no le cuenta. Como abogado no le cuenta. Como abogado se va a contar desde el día del grado en adelante. Así sucede con la sociedad. La sociedad, ¿cuál va a ser la experiencia que tenga desde el momento que se constituyó, que se registró en la Cámara de Comercio, de ahí hacia adelante, con el paso del tiempo? Entonces, que de pronto salga esta entidad a decir,
que la recomendación sería contratar con empresas que tuvieran mínimo X tiempo de estar registrada, de estar ejerciendo su actividad en el mercado y no con una empresa que acaba de crearse hace 15 días o hace un mes, donde no tiene nada de experiencia. Son cosas completamente diferentes. Que yo creo que ese tipo de entidades le apuntarían es a la experiencia que tuvieran y no tanto al tipo de actividades dentro del objeto. Dime, Miller. Doctor, sí, no, es precisamente para reforzar eso porque, pues, desde la Contraloría cuando se hacen bueno, son dos cosas. Una, cuando el comercio es dentro de personas no vinculadas al Estado, uno normalmente, o los empresarios normalmente dentro de las cláusulas colocan en el objeto social, la empresa se va a dedicar a las asesorías tributarias, a las asesorías legales, y a otras 3 más, auditorías, etcétera. Y por último, por allá le colocan algo que dice, y a toda actividad legal dentro y fuera del territorio colombiano, donde incluye pues cualquier tipo de comercio que quiera hacer independientemente de las que matriculó. Ahora, desde el tema de la Contraloría, siempre se revisa la experiencia que trae la empresa que va a contratar. Es decir, existe la empresa Miller Garzón, SAS, y hay una convocatoria para licitar los tapabocas de Cundinamarca. Y resulta que Miller Garzón tiene 20 años de constituida. En el 2008 era limitada y se pasó a la SAS también. Pero tiene 20 años de constituida trabajando como asesoría tributaria. Pero 4 meses antes hizo el cambio de su objeto social, que también lo puede realizar, y ahora resulta que es proveedora de tapabocas a nivel nacional. Entonces, no tanto la experiencia que tenga desde la inscripción en la sociedad, sino desde la experiencia que tenga la actividad comercial que está realizando en la experiencia, en la experiencia que se busca desde la licitación. Y por eso normalmente, ¿qué es lo que hacen cuando dice yo quiero entrar a ese negocio, pero no tengo la experiencia? Pues me busco una así sea más pequeña, hago la UT y meto el músculo financiero para que pueda entrar a participar con la experiencia de la otra empresa, pero con la plata de la mía. Así yo tenga la experiencia en eso. Elkin. Gracias, doctor. Digamos que iba a preguntar algo, pero sumado a lo que dice Miller, en la industria petrolera se utilizan mucho las uniones temporales, precisamente por eso, porque la experiencia específica que se pide para los contratos, no todas las empresas la tienen, entonces buscan, y por eso hay tantas uniones temporales, que desde digamos que legal aquí dentro de lo que estamos viendo, es bastante positivo porque se da oportunidad. Desde el operativo eso es un desastre porque la experiencia muchas veces termina convirtiéndose en malas administraciones y pues de una u otra forma no cumpliendo con muchas expectativas desde la operación. Como para complementar eso. Pero la pregunta era, doctor, estoy viendo el numeral 4 y que estamos revisando y habla sobre actividades principales. Yo he visto algunas cámaras de comercio y ellas mencionan actividades secundarias. En tal sentido, esas actividades secundarias, ¿cómo se ven relacionadas con las principales precisamente para lo que estamos hablando ahorita, en términos de la experiencia? ¿Qué prevalece? Diría uno la principal, pero las secundarias también aparecen ahí en una Cualquiera cámara de de comercio. las dos estarían en el mismo rango. Y de pronto, para aclarar un poco de lo de las uniones temporales y los consorcios, fueron creados por la Ley 80 del 93. Estas dos figuras se refieren simplemente a un aspecto contractual. Es un contrato como tal. Una unión temporal o consorcio no significa la creación de una persona jurídica nueva. No, porque si se creara una persona jurídica nueva, estaríamos frente a una sociedad. O sea, dos sociedades pueden ser los socios de una nueva sociedad. Entonces, cuando hablamos de una unión temporal o consorcio, ambas sociedades o todos los integrantes de la unión temporal o del consorcio conservan su autonomía, es decir, siguen siendo independientes. Lo que se hace es un contrato y ese contrato se lleva a la DIAN
para que la DIAN les genere un RUC y tengan un número de NIP. Y con ese NIP puedan entonces realizar la respectiva facturación y declarar los impuestos como, digamos, como integrantes de ese contrato, de esa contratación que estatal. Como decía ahorita Miller, si una empresa no cumple con todos los requisitos que se pone en una licitación, entonces busca otra que pueda tener lo que le falta a esta, es decir, la sociedad A cumple con 4 de los 8 requisitos que piden y la sociedad B cumple con los otros 4. Entonces, al unir las dos sociedades en un consorcio o unión, cumplen con los 8 requisitos que piden para la celebración del contrato. Pero esas dos sociedades que se unieron, como su nombre lo indica, unión temporal, o hicieron el consorcio, no significa que crearon una nueva empresa, una nueva sociedad. Cada una sigue siendo autónoma, ¿ok? Bueno, sigamos con el numeral 5. ¿Ya aparece la pantalla? Sí, señor. ¿Quién me ayuda con el numeral 5? El capital social, la parte del mismo que se suscribe y la que se paga por cada asociado en el acto de la Constitución, en las sociedades por acciones deberá expresarse, además el capital suscrito y el pagado, la clase y valor nominal de las acciones representativas del capital, la forma y términos en que deberán cancelarse las cuotas debidas cuyo plazo no podrá exceder de un año. Bueno, entonces como miramos el capital social, cuando las personas se asociaron o se reunieron para crear la sociedad, deben hacer unos aportes. Y aquí hago aclaración digamos, de los dos grandes grupos de sociedades como se conocen. Y son las sociedades de personas y las sociedades de capital. Cuando hablo de las sociedades de personas, me refiero a la sociedad colectiva, a la sociedad en comandita simple y a la sociedad limitada. En estos tipos de sociedad se habla solo del capital suscrito. Es decir, los socios dijeron, vamos a aportar entre todos 100 pesos. Y al momento de crearse deben entrar los 100 pesos completicos a la sociedad. ¿Ok? Mientras que en las sociedades de capital, las sociedades en comandita por acciones, las sociedades anónimas y la sociedad por acciones simplificada, vamos a hablar de capital suscrito, de capital autorizado, capital suscrito y capital pagado. Cuando hablamos de capital autorizado, se refiere al monto máximo que los socios dicen que va a tener la sociedad. Entonces los socios dicen, bueno, la sociedad va a tener un capital máximo de 100 pesos. Ese sería el capital autorizado. Si la sociedad dice que el capital autorizado van a ser 100 pesos, deben suscribir, es decir, comprometerse a aportar mínimo la mitad de lo autorizado. Entonces, dijeron que iban a aportar 100, mínimos deben suscribir 50. De lo que suscribieron, que es lo que se comprometieron a aportar, debe entrar efectivamente lo que se conoce como el capital pagado. Y el capital pagado debe ser la tercera parte de lo suscrito, mínimo. Si suscribieron 50 pesos, ¿cuánto entonces debería ser mínimo el capital pagado?
A ver, ¿quién sabe de matemáticas? Como 18, como 17 más o menos. 16.67, exactamente. Entonces, dijeron que el autorizado iba a ser máximo 100, debieron suscribir mínimo 50, y de esos 50 que suscribieron, debieron pagar efectivamente mínimo 17. 16.67, redondeémoslo en 17. De esos 17 que pagaron efectivamente al momento de crear la sociedad, quedaron pendientes 33 que se suscribieron para completar 50. Esos 33 tienen un año para pagarlo los socios. Pero en la sociedad por acciones simplificadas, es decir, en la SAS, se tiene hasta 2 años. ¿Ok? A eso se refiere el capital. Entonces, el capital debe tener un valor nominal. Dijeron que el capital era 100 pesos. Cuando hablamos de las sociedades colectivas, hablamos de que la participación se llama partes de interés. En las sociedades en comandita va a llamarse parte de interés para los socios gestores, y para el socio comanditario, si es la comandita simple, va a ser cuotas sociales, y si es la en comandita por acciones, acciones para el socio comanditario. En la sociedad limitada voy a hablar de cuotas sociales, y en la sociedad anónima y en la sociedad por acciones simplificadas, o sea, en las SAS, voy a hablar de acciones. Entonces debo decir en cuánto se va a dividir ese capital. Entonces la sociedad va a tener 100 pesos. Se va a dividir en acciones de 10 pesos. Significa que cada acción, que en total van a haber 10 acciones, porque multiplicando 10 pesos que vale cada acción por las 10 acciones que se están diciendo que es la representación del capital, me va a dar un total de 100 pesos. A eso se refiere la norma con que debe decirse el valor nominal, o sea, cuánto vale cada parte de interés, cuota social o acciones, cuánto vale, y el número de las mismas, o sea, en cuánto se está dividiendo el capital. Eso lo determinan los socios. No hay monto mínimo. Los socios pueden colocar de capital el valor que quieran. ¿Preguntas hasta acá? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Y esa, digamos, ese capital, ¿a dónde va? O sea, ¿en dónde se paga o cómo se hace? No, eso queda en la caja, porque con eso es que van la sociedad a desarrollar su actividad. Vamos a seguir viendo mañana los otros numerales. Vamos a ver que tiene que tener un representante legal, y el representante legal es el que va a realizar todas las actividades. Bueno, nos vemos entonces mañana. Doctor, qué pena, yo tengo una pregunta referente al trabajo. Es que mi internet ha estado un poquito malo y posiblemente no lo escuché bien. Y no sé qué formulario es el que toca la DIAN, y si uno ahora, como se está pudiendo descargar un poco de formularios de la DIAN, por ejemplo el de la declaración de renta. Yo no he mandado a descargar ningún formulario de la DIAN. Yo dije que vamos a hacer un taller donde yo les voy a enseñar a diligenciar el prerrut, pero yo no le he mandado a ningún formulario de la DIAN. Mandé formularios de la Cámara, no de la DIAN. Por eso decía que mi internet ha estado un poco malo. Entonces, por favor, me aclara qué formulario Por eso, de la DIAN no he mandado ningún formulario. De la DIAN no. De la Cámara. RUES, Registro Único Empresarial y Social. El de localización usuario, el de registro con otras entidades y el de la inscripción de libro. ¿Ya que son 4? Sí, de la Cámara de Comercio. Yo no he mandado nada a la DIAN.
Gracias. Bueno, nos vemos entonces mañana. Dime, Ana. Sí. Mañana, doctor. Te escucho, Ana. Profe, discúlpame, ya que están hablando respecto al trabajo de exposición, no sé, es como una opinión que tengo. Somos 13 en cada grupo,